A todas, bienvenidos a este taller, los nodos lunares y la terapia floral de Bach. Vamos a empezar explicando un poco, una breve introducción a lo que es el nodo norte y el nodo sur. Son dos principios muy importantes en la astrología y también se conocen como el nodo ascendente y el nodo descendente de la luna. En la astrología védica se les conoce como Rahu y Ketu y son dos centros de intersección de los caminos de la Tierra y la Luna. Son centros de una triple corriente magnética de la Tierra, el Sol y la Luna. Esto es un extracto del libro La sabiduría de los nodos lunares del doctor K. Parvati Kumar y está basado en las enseñanzas impartidas en Rigi, Suiza, en diciembre de 1998 y en enero de 2010 en Visakhapatnam. Es de la editorial danista Visakhapatnam, India 2022. Este libro hasta el momento solo está en inglés. Tenemos una breve introducción basada en este libro. El nodo y el antinodo son dos principios muy importantes en la astrología, como decíamos, y como veis en la imagen, son los puntos de intersección entre la elíptica del Sol y la elíptica de la Luna, ¿vale? Estos puntos, este es el nodo norte y este es el nodo sur. También se conocen como el nodo ascendente y el nodo descendente de la Luna. En la astrología védica se les conoce como Rahu y Ketu, y lo primero que tenemos que entender sobre el nodo y el antinodo es que no son cuerpos planetarios, sino formaciones celestes. Son dos centros de intersección de las trayectorias de la Tierra y la Luna. Son centros de una triple corriente magnética, como decíamos, que es la Tierra, entre la Tierra, el Sol y la Luna. El nodo, que es el nodo norte, se considera la energía que permite el logro, y el antinodo, que es el nodo sur, es la energía que significa la renuncia. También se les conoce como nodo norte y nodo sur, o nodo positivo y nodo negativo. El nodo Rahu indica logro y el antinodo Ketu indica renuncia. El nodo se relaciona con la expansión y el antinodo con la retirada. El logro y la expansión se produce desde el interior hacia el exterior. Por eso a veces se considera que el nodo está relacionado con Júpiter. El nodo se considera que está relacionado con el aspecto positivo de la psique y el antinodo se relaciona con el lado negativo de la psique. En nuestra carta natal, si tenemos planetas próximos al nodo, es decir, el nodo norte, los aspectos positivos de esos planetas son estimulados por dicho nodo. De igual manera, si tenemos planetas próximos al antinodo o al nodo sur, se estimulan los aspectos negativos del planeta próximo, es decir, bloqueos, dificultades. Así es como se produce el impacto del nodo y el antinodo, como se ve en la carta astral. Positivo y negativo. Como sabemos, cada planeta tiene su aspecto positivo y negativo. Cuando se asocia con un nodo, el positivismo crece en relación con ese planeta. Cuando se asocia con el antinodo o nodo sur, el negativismo crece en relación con ese planeta. Nodo es el aspecto masculino y el antinodo es un aspecto femenino, desde el punto de vista de la energía. Negativo es visto como aquello que recibe y retiene. Positivo es aquello que libera para expandirse. Esa es la razón por la que también se dice que el nodo positivo es como el signo solar de Aries y el nodo negativo es como el signo solar de Libra. Un poco de historia, teniendo en cuenta que la luna se ha estudiado desde miles de años atrás. Esto es el ejemplo lo tenemos en Stonehenge, que tiene un calendario lunar de la Edad de Piedra. La astrología empezó, hoy puede afirmarse con toda seguridad, con la admiración y la esmerada observación de la luna y de su maravilloso movimiento y cambio de forma en el cielo nocturno. Esto lo demuestran los más antiguos testimonios de la cultura humana en distintas partes del mundo. Las pinturas rupestres de la Edad de Piedra
la orientación de las tumbas megalíticas y los monolitos, menhires y círculos de piedras. Uno de los monumentos culturales más significativos de aquella época es lo que se denomina el ordenador astronómico megalítico de Stonehenge, que se encuentra en la meseta de Salisbury, en el sur de Inglaterra. Consiste en una disposición circular múltiple de enormes piedras, murallas artísticas en forma de anillo y colinas que, gracias a las observaciones del movimiento del Sol y de la Luna realizada durante siglos, fueron colocadas de forma que permitían predeterminar los fenómenos más destacables de ambas luminarias. Esto se conseguía mediante la utilización de las distintas marcas realizadas sobre el terreno como punto de mira para la observación. Hoy aún pueden realizarse observaciones con un error de menos de 1 grado. Stonehenge, en su forma actual, fue construida en 3 etapas entre el 2000 y el 1500 a.C. Su forma anterior no se ha podido determinar. Fueron 3 distintos grupos de habitantes que poblaron consecutivamente el área de Salisbury y realizaron actuaciones sobre Stonehenge. La parte más antigua de Stonehenge, 2000 a.C., o sea, el primer Stonehenge, consistió en los anillos externos con 2 colinas, la avenida con varios megalitos y los agujeros de Aubrey. Esta disposición ya permitía la determinación de los equinoccios, día y noche de igual duración, y de los solsticios, día más largo y día más corto. Constituía un calendario de estaciones y adicionalmente, y esto es sensacional, permitía determinar todos los eclipses de Sol y de Luna con total exactitud de día y hora. Si bien los constructores de Stonehenge no sabían nada sobre la línea nodal, a través de la observación de las cambiantes salidas del Sol y de la Luna por el horizonte, a lo largo de generaciones, pudieron comprender que solo podía producirse un eclipse cuando la Luna se situaba sobre la órbita del Sol, eclíptica. También sabían que los eclipses se producen de forma muy irregular y que siguen un ciclo aproximadamente de 18,61 años. Y esto a pesar de que en aquellos tiempos todavía no se sabía operar con decimales. Esto es un poco de historia para estudiar cómo ya desde la antigüedad se estudiaba el movimiento del Sol y de la Luna. Entonces, vamos a pasar a explicar lo que es la Luna. Representa nuestro mundo emocional y es también un lugar de múltiples ilusiones. En la Luna están fijados todos nuestros recuerdos y en ella vive también una buena cantidad de nuestro pasado. Se encuentra en el lado oscuro, en esa zona a la que no podemos acceder desde nuestra conciencia diurna. Las denominaciones cabeza de dragón y cola de dragón correspondientes al nodo ascendente y el nodo descendente respectivamente, provienen del pensamiento mitológico de la antigüedad. El hombre antiguo experimentaba con gran intensidad las profundas perturbaciones del orden cósmico que suponían los eclipses del Sol o de la Luna. Cuando se producía un eclipse, como imagen mitológica, se decía que un dragón se tragaba el Sol o la Luna y luego los expulsaba de nuevo por la cola. Las personas que presenciaban un eclipse de Sol o de Luna tenían una gran experiencia espiritual. Aquí se encuentran también los orígenes de la astrología. La astrología de los nodos lunares en la tradición védica, Jyotish, se basa en Rahu, nodo norte, y Ketu, nodo sur. Son puntos matemáticos de intersección lunar considerados planetas sombras o kármicos. Representan el eje evolutivo del alma. Ketu simboliza el pasado desapego y Rahu el futuro deseos, determinando el propósito de vida y lecciones kármicas. Los fundamentos de los nodos lunares en la astrología védica, Rahu y Ketu. El Rahu
Nodo norte, cabeza del dragón, representa la dirección hacia la que el alma debe evolucionar en esta encarnación. Se asocia con deseos mundanos, ambición, expansión, obsesiones y el aprendizaje de nuevas experiencias. Ketu, nodo sur, cola de dragón, simboliza las experiencias pasadas, los talentos innatos, la herencia kármica y la zona de confort. Indica lo que ya se ha denominado y a menudo lo que ya se ha dominado, y a menudo lo que debe liberarse o desapegarse. Es algo ya aprendido que tenemos que dejar ir. Los planetas sombra, llamados Chaya Grajas, a diferencia de los planetas físicos, Rahu y Ketu no tienen cuerpo físico, pero influyen poderosamente como puntos donde ocurren eclipses, siendo fundamentales en la interpretación védica de la carta astral. El eje kármico siempre se encuentran en signos opuestos y complementarios, funcionando juntos para equilibrar el pasado Ketu con el futuro Rahu. Su movimiento es retrógrado, es decir, transitan el zodíaco en dirección contraria a los planetas, sentido de las agujas del reloj, tardando unos 18-19 años en completar un ciclo. La diferencia entre la astrología védica y la astrología occidental, digamos, es que está basada en los Vedas y se utiliza el zodíaco sideral, que son consideradas las constelaciones reales, para calcular la posición de estos nodos, diferenciándose de la astrología occidental tropical. Es decir, tenemos la astrología del zodíaco, la astrología que estudia la carta astral de la forma sideral, y tenemos la occidental, que es la tropical, que es la que una se basa en la astrología lunar, la sideral, y la otra se basa en la astrología solar, es la tropical. Como decía, la principal diferencia entre la astrología tropical y la astrología sideral es que la astrología tropical se basa en las estaciones, solsticios, equinoccios, y es fija, mientras que la astrología sideral se basa en la posición física real de las constelaciones en el cielo, ajustándose a la precisión de los equinoccios. Cada año, por ejemplo, se va ajustando con precisión la posición física de estos planetas. El sistema sideral suele tener un desfase de unos 24 grados respecto al tropical. La definición de los nodos lunares. Los nodos lunares son puntos matemáticos en el espacio donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica, el camino del Sol, y en astrología representa el eje del destino y el karma, marcando un camino de evolución personal que dura aproximadamente 18,6 años en completar el zodíaco. Los nodos lunares, norte Rahu y sur Ketu, son puntos matemáticos opuestos que marcan el eje evolutivo. El nodo sur, como decíamos, representa hábitos pasados y talentos heredados, que también puede representar la zona de confort, mientras que el nodo norte indica la misión de vida y el aprendizaje necesario. Cambian de signo cada 18 meses, moviéndose en dirección retrógrada, es decir, en contra de las agujas del reloj. El nodo lunar descendente o nodo sur, como el nodo lunar, están relacionados con la Luna. También tienen que ver con nuestro propio pasado, en particular con realidades concretas de ese pasado. Así, el sistema del nodo lunar, sobre todo el nodo sur, puede hacer aflorar viejos hábitos. La astrología medieval definía el nodo norte como punto de Júpiter y el nodo sur como punto de Saturno. Esto encierra una verdad. Júpiter es el planeta del crecimiento y está relacionado con las fuerzas expansivas. En cambio, Saturno está relacionado con la paralización, con el pasado que aún se arrastra y con lo que se ha cristalizado en forma de capacidades, viejos hábitos y habilidades. El nodo norte se relaciona con Júpiter y el nodo sur con Saturno. Más de crítica. En referencia
al nodo sur, tanto si nos referimos a la infancia como si pensamos en vidas anteriores. En ambos casos se trata del pasado, y la mayoría de las veces el nodo sur hace referencia a hábitos por los que hemos sentido mucho cariño, estamos apegados. También puede tratarse de virtudes o de capacidades, pero estas siempre deben contemplarse desde la óptica que en determinados momentos del propio crecimiento un talento puede ser un hándicap para el desarrollo, como indica el viejo proverbio. La virtud se convierte en vicio. Las siguientes palabras de Hermann Hesse describen perfectamente esta situación. Así como toda flor se marchita y todo joven cede a la edad, toda sabiduría y todo talento florecen en su momento y no deben durar eternamente. Cuando una capacidad se desarrolla hasta la perfección, tiende a volverse estática. Por ese motivo, tenemos que dejar ir lo que ya tenemos aprendido para seguir aprendiendo y no quedarnos estancados. El significado de los nodos. El significado del eje nodal. El nodo sur, con la de dragón, como venimos diciendo, es lo que traemos incorporado, son los talentos pasados, patrones kármicos que debemos soltar o equilibrar. El nodo norte, cabeza del dragón, es nuestro propósito, nuestras experiencias y el crecimiento personal hacia el que debemos dirigirnos. Es decir, uno es el propósito, el nodo norte es el propósito de vida y el nodo sur es el equipaje con el que venimos. Los ejes en astrología son 6 pares de casas opuestas y complementarias que equilibran la carta natal, conectando temas personales que son las de las casas 6 de la casa 1 a la casa 6 y los temas sociales de la casa 7 a la casa 12. Los ejes principales son el horizontal, ascendente, descendente y el vertical, fondo del cielo, medio cielo, fundamentales para la estructura de la personalidad y el destino. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra el eje de las relaciones, el eje de las posesiones, el eje del pensamiento, del conocimiento y el eje de la existencia. Los ejes fundamentales son el eje del eje 1, o sea, eje 1-7, que son opuestos y complementarios, que están relacionados con el ascendente y el descendente y representa al yo y al otro. El ascendente, casa 1, rige la personalidad, el físico y la autoafirmación. Y el descendente, casa 7, rige las relaciones, la pareja y las asociaciones. El eje 2-8, Tauro-Escorpio, representa los recursos y la transformación. La casa 2 rige el dinero propio, valores y autoestima. La casa 8 rige los recursos compartidos, la intimidad, la transformación y las crisis. El eje 3-9, Géminis-Sagitario, son el conocimiento y la filosofía. Y la casa 3 rige la comunicación, los hermanos, los estudios básicos. La casa 9 rige los viajes largos, los estudios superiores, la espiritualidad y filosofía de vida. El eje 4-10, el fondo del cielo y el medio cielo, representan las raíces y la vocación. El fondo del cielo, casa 4, representa el hogar, la familia y las bases emocionales. El medio cielo, casa 10, rige la carrera profesional, el éxito público y las metas. Tenemos también el eje 5, el eje casa 5, casa 11, Leo, de los signos Leo y Acuario, que representa la creatividad y la comunidad. La casa 5 rige la autoexpresión, la creatividad, los hijos y los romances. La casa 2 rige los grupos. La casa 11 rige los grupos, las amistades, los proyectos a futuro y la ayuda humanitaria. El eje 6-12, Virgo-Piscis, es el servicio y la espiritualidad. La casa 6 rige la salud, la rutina diaria y el trabajo cotidiano. Y la casa 12 rige el inconsciente, el aislamiento, la espiritualidad y las limitaciones.
Los 6 ejes de las casas astrológicas. Cuando los nodos caen en casas específicas, cuando los nodos de nuestra carta astral caen en casas específicas, señalan las áreas concretas de nuestra vida donde se juega este aprendizaje. Tenemos el eje de casas y la dinámica de aprendizaje de la casa 1-7 es la identidad versus las relaciones. Aprender a ser uno mismo, casa 1, sin perder la capacidad de vincularnos con el otro, la casa 7. La casa 2 y 8 son el valor propio, son el valor propio. Vale, entonces estamos en la casa 2 y la casa 8, que es el propio valor versus la transformación de la casa 8, que representa equilibrar nuestros propios recursos y seguridad, la casa 2, con los recursos compartidos y la entrega profunda, casa 8. Las casas 3 y 9 son la mente local, analítica, digamos, y la mente superior, que integra el conocimiento práctico con la comunicación cotidiana. Que integra el conocimiento práctico, y la comunicación cotidiana con la búsqueda de la verdad y la filosofía, que representa la casa 9. Las casas 4 y 10 es la vida íntima versus la vida pública. Sanando las raíces y el hogar de la casa 4 podemos alcanzar el éxito profesional y el reconocimiento social de la casa 10. La casa 5 y 11 representa la creatividad versus la comunidad. Expresa nuestro brillo individual y nuestra pasión, la casa 5, dentro de proyectos grupales y metas colectivas de la casa 11, representado por la casa 11. Las casas 6 y 12 es la rutina versus la espiritualidad. Gestiona el trabajo diario y la salud física, la casa 6, mientras conectan con el inconsciente y lo trascendental, casa 12. Los nodos en los signos. Ejes principales, número 1. Aries Libra, nodo norte en Aries. Esto es lo que representa cada nodo. Los nodos norte, lo que representa el nodo norte, tener el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra, ¿vale? Esto ya en la carta astral de cada uno. Lo que representa sería que la misión, a pesar de la dependencia o complacencia a la autoafirmación personal, la independencia y el liderazgo personal. Es decir, ya tenemos aprendido lo que son las relaciones, relacionarnos con el otro y tenerlo en cuenta, para aprender a autoafirmarnos con el nodo norte en Aries, la independencia y el liderazgo personal. La relación de Tauro-Escorpio es el nodo norte en Tauro y el nodo sur en Escorpio es el aprendizaje de construir estabilidad, disfrute material y calma, soltando el caos emocional posible y los apegos y las crisis intensas, o lo he aprendido en Escorpio, en la profundidad. Géminis-Sagitario, el nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario, representa que ya se ha aprendido la filosofía de Sagitario y tenemos que evolucionar hacia la mente local, la comunicación y el aprendizaje práctico, dejando atrás la filosofía y tal vez un poco de dogmatismo y a veces que puede hacer a la persona insistir en su ideal, en su forma de ver la vida, ¿no? Entonces tenemos Cáncer Capricornio, el nodo norte en Cáncer y el nodo sur en Capricornio. Venimos a aprender el camino de la vulnerabilidad, la nutrición emocional y la familia, soltando la parte de Capricornio que puede tender más a la frialdad, a la rigidez y a la excesiva ambición social y profesional, ¿no? Aquí, en este caso, se tiene que aprender pues esa vulnerabilidad, los sentimientos, las relaciones más sentimentales con los demás, una relación más emotiva, ¿no? Entonces tenemos Leo Acuario, el nodo norte en Leo y el nodo sur en Acuario. El enfoque está en la autoexpresión, la creatividad y el corazón, soltando esa tendencia al desapego excesivo a veces
o puede tener tendencia a frialdad intelectual o el enfoque exclusivamente en lo grupal. Así también se ayuda a tener una relación más personal con los demás, ¿no? No tanto solo fijarse en el ámbito grupal. Entonces tenemos Virgo Piscis, el nodo norte en Virgo y el nodo sur en Piscis representan la misión de desarrollar el orden, la salud y el servicio y el enfoque en los detalles, soltando a veces el escapismo o la tendencia a la victimización que puede tener Piscis, pero también pues dejar los ideales también atrás para ser solo los ideales y tener una parte más práctica en nuestra vida. Bueno, como decíamos, los nodos se están en signos opuestos, formando ejes de aprendizaje complementarios. El eje Aries-Libra se centra en el equilibrio entre la individualización y la vida en parejas socios. El aprendizaje es ser independiente, sin ser egoísta, o colaborar sin perder la propia identidad. Bueno, esto ya lo hemos dicho, el conocimiento. Bueno, tenemos que tener en cuenta algo que ya hemos estudiado en astrología básica, la importancia de las casas angulares, sucedentes y cadentes. Entonces, las casas angulares son las más importantes y definen nuestra estructura, porque es el ascendente, es el ascendente, el fondo del cielo, el descendente y el medio cielo, que indican una gran actividad y emprendimiento. La polaridad, cada par de casas opuestas comparte un eje energético que requiere equilibrio entre los temas que representa. Las casas sucedentes, o sea, si tenemos los nodos en las casas angulares, la 1, 4, 7 y 10, tenemos que ver esto si está en qué tenemos mucha actividad y emprendimiento. Si lo tenemos en las casas sucedentes 2, 5, 8 y 11, fijan la energía y la estabilidad, y las casas cadentes representan el movimiento y el cambio. Que son la 3, la 9, la 9. Vale. Ahora, un poco del eje nodal actual para hacernos una idea de cómo nos puede afectar a nosotros, cómo está actualmente los nodos. El nodo norte está en Piscis y el nodo sur está en Virgo. Este tránsito colectivo nos invita a soltar el perfeccionismo y el análisis excesivo de Virgo para abrazar la compasión, la intuición y la entrega espiritual. Es decir, al tener el nodo norte en Piscis, lo que tenemos que aprender es esta compasión, esta intuición y la entrega espiritual, y dejar atrás el perfeccionismo, el exceso de análisis y fijarse demasiado en los detalles. Entonces aquí, bueno, se hace una pregunta: ¿sabes en qué casas de tu carta natal caen tus nodos lunares? Para saber qué área de tu vida está bajo este proceso de cambio. Esto, cuando veamos la carta astral o ya lo sabéis o lo veremos. Entonces, el eje nodal actual en los próximos cambios. Los nodos permanecen en un par de signos aproximadamente 18 meses, marcando las temáticas de los eclipses y las lecciones colectivas. Como decía, el eje actual es Piscis-Virgo, que empezó en el 2025 y termina aproximadamente en junio de este año 2026. Invita a equilibrar la intuición y la espiritualidad con el orden, la salud y el análisis. El nodo norte en Piscis representa aprender a soltar el control, confiar en el flujo de la vida y desarrollar la compasión. El nodo sur en Virgo es el desafío de dejar atrás el perfeccionismo excesivo y la tendencia a la crítica constante. El nodo sur en Virgo señala áreas de la vida donde puede ser necesario
abandonar hábitos restrictivos o perfeccionistas. Este tránsito impide encontrar un equilibrio entre el análisis práctico y la aceptación de lo imprevisible, permitiendo avanzar sin aferrarse al control excesivo. El próximo ciclo será el eje Acuario, que se enfocará más a la contribución colectiva y la innovación frente al reconocimiento individual y a la expresión creativa personal de Leo. Bueno, pasamos a estudiar la relación de los nodos lunares y las esencias florales de Bach. La relación entre los nodos lunares y las esencias florales de Bach se basa en la astrología terapéutica, donde se utilizan las flores para armonizar el camino evolutivo que marcan los nodos en la carta natal. Mientras el nodo sur representa patrones del pasado o zonas de confort que debemos soltar, el nodo norte señala el propósito de las cualidades que necesitamos integrar en esta vida. Encuentra tu propósito en esta encarnación y ayúdate con las esencias florales de Bach. La combinación de la astrología evolutiva y la terapia floral de Bach ofrece una herramienta terapéutica potente para trabajar con los nodos lunares norte y sur, los cuales representan el propósito del alma, el pasado kármico y la misión de vida. Los nodos lunares, el camino evolutivo. Bueno, como decíamos, son las tendencias de vidas pasadas, nuestras zonas de confort, el nodo norte, el propósito de destino, que señala el aprendizaje que necesitamos hacer en esta vida. ¿Cómo podemos aplicar las flores de Bach según los nodos? En la terapia floral astrológica se seleccionan esencias florales para ayudar a transitar de la energía del nodo sur a la del nodo norte si nos cuesta hacer este cambio. Tenemos tendencia a ir a lo cómodo y entonces las esencias florales nos pueden ayudar a continuar pues nuestro camino. Para el nodo sur, que representa soltar, se suelen utilizar esencias florales que ayudan a liberar dependencias, miedos o conductas automáticas arraigadas. No nos damos cuenta, pero volvemos a actuar de la misma manera que no es la manera que hemos venido a aprender como hemos venido a aprender a actuar, ¿no? Por ejemplo, si el nodo sur está en un signo de aire, se puede usar esencias florales para el exceso de rumiación mental. Para el nodo norte, que también es para integrar, se emplean esencias florales que aportan la virtud necesaria para alcanzar este propósito. Es decir, la terapia floral nos puede ayudar a transmutar las energías bloqueadas del nodo sur y potenciar las cualidades necesarias para el nodo norte, pero también ayudan a asimilar las nuevas energías del nodo norte, a identificarnos con ellas, porque tendemos a identificarnos más con el nodo sur, se puede tener tendencia. La armonización evolutiva. Las esencias florales actúan como catalizadores para que la persona deje atrás las experiencias del nodo sur y se abran nuevas experiencias del nodo norte. Es un tratamiento personalizado, la combinación floral no es genérica, se tiene que ver los nodos lunares donde están, en qué signo y en qué casa. Entonces tenemos como base de esencias florales, las esencias florales básicas para identificar en nuestros nodos serían las 12 esencias fundamentales, las 12 esencias florales de Bach, que son representadas por los 12 sanadores y los 12 signos del zodíaco, lo que facilita la conexión directa entre la astrología y el sistema floral. El uso de flores de Bach junto con la carta natal permite tratar las emociones bloqueadas que impiden el crecimiento, facilitando el cambio de conducta de una manera sutil y profunda. Como decía, los 12 curadores de Bach se pueden vincular a los signos zodiacales para trabajar posibles bloqueos de la personalidad específicos que surgen cuando tenemos tendencia a resistirnos a la evolución, a los cambios que marcan los nodos lunares. Es importante recordar que las esencias florales desbloquean
y nos elevan y hacen que desciendan las energías sutiles y nos ayudan a armonizarnos. De esta forma podemos salir del posible estancamiento y seguir adelante. Nos ayudan a contemplar nuestra experiencia desde un punto de vista más elevado y, por tanto, más equilibrado. A una toma de conciencia nos inspiran a hacer los cambios necesarios en nuestra conducta, reencontrar nuestro camino y seguir evolucionando hacia nuestra meta. Nuestros nodos lunares nos indican el trabajo realizado y el trabajo por realizar, nuestros puntos fuertes y lo que hemos venido a aprender. Cuando vemos en qué signos zodiacales están los nodos lunares en nuestra carta astral, podemos buscar las esencias florales correspondientes y reorientarnos en nuestro camino evolutivo. Algo importante a tener en cuenta es que las esencias florales nos inspiran con amor, nunca esforzando, sino más bien inspirando e iluminando el camino a seguir. Muchos autores dicen que el nodo norte es nuestra brújula, lo que nos ayuda a recuperar el norte. Es decir, tenemos que ver si estamos cumpliendo el propósito de nuestro nodo norte o si volvemos a comportarnos o actuar de la forma antigua que está representado por el nodo sur. Y las esencias florales, los 12 sanadores, concretamente de Bach, nos pueden ayudar a ello. Bueno, hoy es día 28 de marzo y el otro día investigando me encontré un artículo muy interesante en Facebook que nos habla de que hoy se forma un dedo de Dios. Y el dedo de Dios en la carta astral representa el destino y la transformación. En astrología es una de las configuraciones más enigmáticas y poderosas, el dedo de Dios, y esta figura se forma cuando dos planetas están en quincuncio con un tercero, mientras que estos dos planetas están en existir 60 grados entre sí. El planeta que recibe los quincuncios es el punto focal de la figura y representa un destino inevitable que empuja a la persona hacia experiencias de transformación y crecimiento. El Yod, o dedo de Dios, representa un camino de ajustes y aprendizajes y las energías de los quincuncios generan tensiones internas que pueden hacer que la persona se sienta fuera de lugar o en constante búsqueda del equilibrio. Sin embargo, el punto focal de Yod suele indicar una área de la vida donde la persona descubre su propósito y deja una huella significativa. Os he copiado el enlace donde encontré en Facebook este artículo. Bueno, este es un vídeo en el que podéis encontrar la explicación respecto al nodo, al Yod que tenemos hoy, precisamente hoy. Y luego hay otro artículo muy interesante acerca del eje Piscis-Virgo, y que es el impacto inesperado de los nodos de la Luna en Piscis y Virgo y los cambios energéticos y su injerencia en el destino, cómo nos están afectando actualmente. Bueno, aquí están los libros de consulta. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Os tengo silenciados, así que no sé si podéis decir nada. Hola, quería preguntar una cosa. Hola, vale. Sí, sí. Yo tengo el nodo norte en Aries, pero en la casa 7. Y el nodo sur en Libra, en la casa 1. Entonces, pues se interpreta con que tienes que haber sido, conseguir la independencia en las relaciones. O sea, no tener o sea, seguir siendo pues eso, independiente y no depender de las relaciones, porque a veces Libra tiende a querer quedar bien con el otro,
y para quedar bien con el otro, pues se muestra aceptando lo que el otro dice y en este caso es mantener ese equilibrio. ¿Tú tienes el nodo norte dónde? ¿En Libra o en Aries, no? En Aries, pero en la casa Vale, 7. entonces sí, tienes que conseguir, bueno, el propósito de este eje es conseguir que en las relaciones no pierdas tu independencia a pesar de estar en las relaciones con los demás. No sé si te pasa de que a veces quizá hay una dependencia o querer quedar bien con el otro, quizá, ¿no? Pero bueno, es conseguir esta autoafirmación en las relaciones con los demás. Si alguna vez te cuesta, pongamos por caso, pues entonces te puede ayudar, por ejemplo, hay una esencia floral que es la Centauri, que puede ayudar a no depender de los demás, o la Walnut, hay algunas esencias, o la Escleranthus para conseguir el equilibrio entre, en ser demasiado independiente o ser demasiado dependiente, o sea, conseguir ese equilibrio si hay algún momento pues que esto no se puede conseguir, ¿vale? Pero bueno, es interesante. Y Gracias. puede ser que la vida me haya llevado a esto, a ser independiente en Claro, las sí, relaciones. es que es tu propósito de alma. Ahí está. Los nodos, el nodo norte lo que indica es el propósito que tú te has propuesto como alma de aprender en esta encarnación. Entonces, puede ser que de forma inconsciente tengas tendencia a ya aprenderlo, porque es algo que va dentro de tu naturaleza, aprender esto. A veces no somos tan conscientes como personalidades con lo que tenemos que aprender y luego cuando tomamos conciencia decimos, bueno, pues esto ya es lo que yo estoy aprendiendo. Justamente es lo que estoy dejando atrás esto para aprender esto otro y actuar de esta otra forma. Sí, sí. Es que me he dado cuenta que a veces si me apego, yo que sé, a una amiga, a situaciones de vida, como que luego esto se me quita, ¿sabes? Y digo, bueno, pues debe ser el desapego en las relaciones, ¿no? O que Vale, cada entiendo. cierto tiempo cambie de amigas o esto. Pues Y otra Yo pregunta. tengo... sigue. Bueno, la otra pregunta es el eje Acuario Leo. nodo norte en Acuario. Eso, el nodo norte en Acuario, que yo lo tengo en la 5 y Leo en la 11. ¿Qué me puedes decir de esto? El nodo norte en Acuario es aprender a trabajar en grupo. Es los grupos. O sea, olvidarse, a ver, se ha aprendido ya la creatividad personal, el amor a uno mismo, porque es importante también una autoestima, ¿no? Y entonces este amor se proyecta en los grupos. O sea, este amor que sentimos dentro de nuestro corazón es para darlos a los demás, o sea, darlos a los grupos, sí, generalmente es grupos, y puede ser grupo familiar, puede ser grupo social, grupo espiritual. El trabajo es en equipo, o sea, aprender el trabajo en equipo. Es Pero lo, claro, si yo tengo Leo en la 11 y Acuario en bueno, la 5, está girado esto. bueno, pero puedes aprender a ser una chispa de luz como Leo, ¿no? Y dar esta luz a los demás. O sea, este trabajo interior de Leo, este trabajo con la gruta del león, eh, de, de aprender aquella frase, ¿no? Yo soy aquello y aquello soy yo soy, pues es ver que ese amor que yo soy en el otro, verme en el otro, en la otra persona. Y ese es el trabajo que ya has hecho como Leo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, muchas gracias. Vale, a ti, Isabel. Vale, Isabel, Silvia, muchas gracias por la charla. Yo tenía varias dudillas. ¿El nodo norte y el nodo sur están relacionados también, digamos, con el ascendente y el descendente? ¿Siempre, digamos, están más o menos colocados en el mismo...?
¿En los mismos ejes o no? No, pero se relacionan porque el ascendente también es a donde vamos, es que el ascendente es a donde vamos también, Claro, por ¿vale? eso es el nodo norte, ¿no? Claro, es que tenemos el nodo norte, que es diferente del ascendente, y el nodo sur o el descendente, que es diferente, pero ambos son, el nodo norte y el ascendente es hacia donde vamos, hacia lo que tenemos que aprender. Vale. ¿Me explico? O sea, esa es el futuro. Y el descendente y el nodo sur representan el pasado. O sea, está relacionado también con la luna. La luna también representa el pasado. Vale. No sé si me he explicado. Sí. El tema es eso, que digamos, yo lo he mirado en la carta y claro, siempre, digamos, coincide eso. Digamos que el nodo norte está donde está el ascendente también. O el simbolito, quiero decir. No, pero no en todos los casos, ¿eh? Ah, ¿no? Será en la carta astral de la que hablas tú, Vale. pero no. No tiene por qué. Lo y mismo que los dos. Entonces tienes el mismo trabajo, o la persona que dices tiene el mismo trabajo, tanto con el nodo norte como con el ascendente. Luego lo miramos eso. Y luego el tema de esto de los nodos también cada año con la revolución solar entiendo que digamos también varía o esto solamente se trata en la carta natal. No tiene que ver con la revolución solar, tiene que ver con la revolución solar, tiene que ver con la astrología, digamos, del sol, pero esta tiene que ver, los nodos tienen que ver con la luna, ¿vale? Vale. Los nodos. Vale. Y cambian para todos cada 18 y pico años, ¿vale? O sea, tardan en transitar por toda la carta astral 18,6 años o algo así, y un par de años, una cosa así, en cada signo. Por ejemplo, por lo que decíamos, ahora nos está transitando el eje nodo norte en Piscis y nodo sur en Virgo. Y esto es lo que nos estamos trabajando todos, digamos, cómo nos afecta a todos. Pero no es lo mismo. Y luego a nivel individual es lo que tengamos nosotros en la carta natal, no en la revolución solar, sino en la carta natal, ¿no? En la carta natal y luego los tránsitos personales, sí. Vale. Yo tengo el nodo norte en Géminis. Bien. Bueno, ahí voy. Vale. Ahí vas, sí, lo sé. Ahí vas. Venga. Gracias. A ti. Bueno, también te quería preguntar que ahora próximamente, si en junio de 2026 el nodo norte está en Acuario y Plutón también está en Acuario, a ver qué puede significar esto. Estos son grandes transformaciones. Precisamente este artículo que he compartido ahora hace un momento habla precisamente de la gran transformación que vamos a hacer por este Plutón y por este cambio del eje que va a ser Acuario a Acuario-Leo, ¿vale? Entonces Plutón lo que va a hacer es profundizar en el cambio que ya se está haciendo para para que se vea todo lo que hay que limpiar, digamos. Por eso entiendo yo, es mi opinión, por eso es una época tan convulsa para la humanidad, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiere este nodo norte en Acuario junto a Plutón? ¿Qué quiere? Pues el amor universal, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, el ver al otro, el no ir por razones egoístas, el sacar esa unidad que tenemos real, pero que a veces con la vorágine de la vida cotidiana nos perdemos y no nos damos cuenta, ¿no? De que hay aprender eso, tener en cuenta al otro. Se mezcla, claro, la era de Acuario se mezclará también con el nodo, o sea, esa era a lo que tenemos que ir todos, es que lo que ya hemos vivido de mirar por nosotros tiene que quedarse en el pasado y aprender eso, aprender a colaborar, a vernos en el otro, a sentir al otro, a trabajar en equipo.
en ayudarnos y no competir. Eso también en alguna parte lo he leído, que, se está atendiendo, o sea, a ver, no será una cosa forzada, lo tendremos que aprender, ¿no? Es algo, como es algo que es ya de grupo, ya es algo planetario, es hacia donde vamos como humanidad ya. A ver, yo he notado no queda otra. que, por ejemplo, en mi trabajo, como que se facilitan mucho las cosas, en el sentido de que si se tiene que hacer algo, como te dan muchas facilidades. Antes era como, yo lo percibía, a lo mejor es una percepción mía, pero sí que percibía que, bueno, tenías que espabilarte un poco, pero ahora como que si tienes que hacer algo, aunque sea una cosa burocrática, que tengas que entregar unos papeles, te lo explica muy bien o te ponen vídeos explicativos o tienes esa ayuda muy disponible y con muy buena, de muy buena gana, ¿sabes? Esto sí que es algo que a lo mejor sí he notado. Que vas notando el cambio de no mirar tanto de tenerte que espabilar por ti misma, sino que se está activando sin querer, o sin darnos cuenta, quizá se está activando este amor hacia el otro de querernos ayudar. Y esto es lo que vamos aprendiendo en esta época, en esta época. De Eso es, facilitar. nos facilita. Sí. Muy interesante, Isabel. Gracias. Hola, buenas. A ver si puedo hablar, Buenas. que tengo una afonía que no estoy nada presentable para verme en pantalla. Bien, el eje, yo tengo el eje Virgo Piscis, y justamente que se Nodo entremezclan norte Virgo. porque Virgo también. Perdón, nodo Nodo norte en norte Virgo. Virgo en Virgo, en casa 12. Con lo que es en contrapunto, ¿no? Virgo en 12, Piscis en 6. Y Servicio. a la Servicio. vez el Virgo, claro, está en Virgo. Sí, sí, sí. No sé si me expreso. Sí, te Perdonad porque expresas. es que además hoy tengo la cabeza fatal de la congestión que llevo. Entonces siempre ha sido como un eje que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque al estar Vale, pues. Virgo, nódulo norte en 12, es como una que quiere terminar como un ciclo de trabajo, como yo lo vivo, como yo lo siento. Sí, también es un cambio, es un terminar un ciclo, pero también es el servicio a los demás Sí. para personas necesitadas. Bueno, sí, sí, es que en ello estoy porque me vienen unos regalos de vida, de acompañamiento a personas que además, yo siempre he dicho, ¿no?, que la astrología me ha ayudado muchísimo para comprender a los demás, comprenderme yo, pero comprender también a los demás, ¿no? Y justamente estoy ahora con una persona que es Piscis, ascendente Piscis, y estoy haciendo un acompañamiento Vale, vale. Pues de estás donde servicio. tienes que estar, estás haciendo lo que tienes que Sí, hacer. sí, sí, la vida trae lo que nos tiene que traer. Sí. Y lo curioso es que también está este nódulo norte mío de Virgo, acompaña a Plutón con él. También transformaciones fuertes, potentes. Sí, sí, ¿Cómo sí, lo sí. vives? Si puedes explicar cómo lo A vives. ver, ahora estoy en un momento como de bastante proceso de asimilación, ¿no? Ujú. Pero cuando yo Sí. miro hacia atrás, cuando yo me veo desde niña, que me he trabajado muchísimo, he tenido la suerte de encontrarme en el camino con personas que me han ayudado a poder evolucionar e integrar, ¿no? Sobre todo cosas muy, muy profundas que en otros momentos no hubiera podido entender si no hubiera sido por algunas, pues eso, por algunas enseñanzas, ¿no?, que he ido, o gente, ¿no?, que me he ido encontrando. Entonces yo cuando miro hacia atrás digo, pero madre mía, la de pruebas que me ha puesto la vida desde niña. Y cómo yo las he ido asimilando y cómo las he ido encajando, porque también he sido muy consciente de ello. Me podría haber perdido perfectamente, pero sin embargo es como si hubiera tenido Una una guía protección. interna. Sí, sí, mis guías se ve que sí, que también seguramente he sabido yo conectar con ellos y escucharles, ¿no? Que muchas veces nos llegan señales y no hacemos caso.
Pero tú ya tienes Y, ese espíritu de servicio por ese Virgo, ¿no? Y servicio a los demás representado por Piscis. sí. Y Bien. también, pues eso, bueno, el Virgo, el hecho de ser Virgo también te hace analizar más las cosas, que también te puede pasar de vueltas. Pero bueno, Sí, ¿eh? esa puede ser. Porque han habido momentos en que también la línea ha sido muy delicada. ¿Eh? Claro. Y sobre todo cuando tienes nerviosismo y tienes un Urano cuadrado con un Mercurio en cuadratura, que eso Vaya. también, los nervios también te los produce. Lo que pasa es que yo creo que por ser un Mercurio en Escorpio, sabe transformar. Ha sabido darle la vuelta a algunas cosas. Claro, Ha bueno, es sabido que estos buscar. aspectos son para trabajarlos, pero una vez trabajados hay un equilibrio, porque se complementan. O sea, es un trabajo a hacer, pero una vez hecho, lo tienes más arraigado ese equilibrio, ¿sabes? Entonces, lo has conseguido, te lo has trabajado y has conseguido ese equilibrio, aunque haya un aspecto tenso. Sí, y Pero, ahora el hecho de que vuelva a estar otra vez Virgo, que es por donde yo voy, el hecho de que esté otra vez el eje Piscis Virgo, el que ha sí. entrado, bueno, que está aquí, Ujú. yo quiero vivir estas cosas como que es un reconocimiento, ¿no? Como que nos vuelven a enseñar, si no, recordarnos lo que hay, para si no lo hemos aprendido, tener otra oportunidad de aprender, para poderle Ujú. sacar más provecho a lo que realmente en esencia somos. Claro, son Guardadas estas. oportunidades que tenemos para reaprender o volver a aprender, o, pero son oportunidades, son ciclos que nos dan, ¿no? Que nos da la vida, ¿no? Para pasar. Es como, este es un poco el recuento, ¿no? De decir, bueno, porque es como es el final, pero también es el principio, es decir, bueno, ¿qué he conseguido hasta ahora? ¿Qué he hecho? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Es el alfa y el omega también, ¿no? Entonces, es un poco esto, yo entiendo que sí, que lo que dices tú, ¿no? Que es un final de ciclo para un nuevo principio. Y lo que no hemos aprendido lo aprendemos y seguimos adelante. Porque todo es para evolucionar, en definitiva. Como que ahora tengo ya una necesidad de bien estar por los demás, pero sobre todo, si no estoy por mí, no puedo hacerlo bien con los demás. O sea, Claro. priorizarme de alguna manera en algunas cosas, porque Bueno, es ocuparse de una misma, ¿no? Y uno mismo, y sí, luego ocuparse de los demás. Lo que no sí, podemos por hacer ese es. eje, porque además es que es un eje, pues eso, Virgo Piscis, pues es un eje, como bien has dicho también, de terminar de ciclo y empezar cuando estamos en depende qué. Ujú. Mm. Sí. Bueno, Pues pues gracias, imagino que por Rosana. ahí nada. Hola Silvia, Hola, Lola. yo quería preguntarte que tengo el nodo norte en la casa 9 y también tengo a Neptuno en la casa 9. ¿Qué representa? Pues la casa 9 representa, pues, a ver, los estudios superiores, la filosofía, la parte espiritual, y si lo tienes en el nodo norte es hacia dónde vas, aprender sabiduría, ¿no? Que es lo que estás haciendo. eh, y Neptuno representa el amor universal. Entonces es como una colaboración, digamos, entre el amor universal, el amor por los demás y el estudio de la sabiduría. O sea, como tu brújula es ese aprendizaje. Entonces, si tienes el nodo norte en casa 9 significa que el nodo sur lo tienes en casa 3 y representa que la comunicación cercana ya la has aprendido y ahora lo que te interesa es aprender la filosofía, ¿vale? Aprender la sabiduría. Tu enfoque está en ese amor y en el amor universal, no amor personal, que es el Neptuno representa una octava superior de Venus,
y representa ya no el amor personal, sino el amor universal junto con la sabiduría. O sea, amor-sabiduría en un momento dado, ¿no? Sería. Gracias. Aquí, Gracias. ¿no? Y esto del dedo de Dios que has comentado para el día 28, que somos hoy, que es unión universal, es universal, sí. unión universal. Sí. Sí, es para todos, sí. Pero y es curioso que se dé hoy, ¿no? Y Bueno, pues tenía que ser así. Sí, Precioso, tenía que ser precioso. así. Sí. Gracias. Bueno, ya os pasaré el enlace para quien le interese que lo vea, porque es muy interesante. El artículo acerca del eje Piscis-Virgo también, para todo lo que venimos hablando. Bien. Y eso del dedo de Dios de hoy, ¿en qué casa? A ver, ¿Cómo si se puedo, coloca en la carta? a ver si lo puedo compartir. Voy a intentar compartirlo. A ver. Este dedo de Dios que se forma hoy está Plutón en Acuario, en sextil Saturno en Aries, y ambos hacen quincuncio al nodo sur en Virgo y activa este eje. Entonces, por eso es tan importante. A ver, si lo puedo compartir, si lo podéis ver, porque dejo de compartir y vuelvo a compartir esto. Voy a probar. Dejo de compartir un momento. Vale. Y ahora intentaré compartir. Pero así, entonces, donde más influye es en Virgo. Espera, que estoy compartiendo. Vale. A ver si se oye. ¿Veis lo que pone? El iota astrológico, ¿se ve? Sí. El control, el perfeccionismo. El mensaje es claro. Sí, No sí, puedes sí. seguir siendo quien eras desde el control, nodo sur Virgo. Tienes que transformarte profundamente, Plutón, y construir una nueva identidad más auténtica, Saturno en Aries. Desde la confianza, la entrega y la fe del nodo norte en Piscis. El aprendizaje está en pasar del control a la integración de la fe y la confianza. Es un momento de reajuste interno, donde se cierra una etapa kármica tanto a nivel individual como colectivo y se abre una nueva forma de vivir más alineada, más auténtica y más conectada con tu verdad interior. Para aprovechar esta energía, decreta conmigo. Yo soy quien reconoce su pasado, lo honra y... Ahora hace una afirmación que si la queréis hacer, pues ya os lo pasaré. Vale. Hola, yo quería preguntarte sobre lo mío también, si es posible. De momento que entro en mi dibujo de mi carta, te digo. El nodo norte lo tengo en Géminis, en la casa 2, y te he dicho Géminis, y Sagitario en la casa 8. Géminis, Dime, a dime. ver, perdona. Géminis lo tienes en casa 8, dices, En casa 2. en casa 2. Ujú. O sea, Sagitario en casa 8 Sí. y Géminis en casa 2. Y en Sagitario arriba, o sea, donde está, perdón, Sagitario, está el símbolo de Mercurio. O sea, que vas a Géminis y además tienes el Mercurio en Géminis también, Sí, exacto. en la casa 9. 8. Casa 8. A ver. Estudiar desde Géminis lo que es la mente concreta, ¿sí? El conocimiento concreto. Luego en casa 8 sobre la espiritualidad y también sobre la transformación, porque la casa 8 es la casa de transformación, de la renovación.
y de profundizar. Es como el ave fénix, como aprender a regenerarse, ¿vale? Pero a través del conocimiento. O sea, te iría bien, te va bien, vaya. El estudio para aprender a conseguir esta transformación y esta renovación que tú quieres aprender, que has venido a aprender. También está relacionado con el ocultismo y la espiritualidad. O sea que no es estudiar cualquier cosa, digamos, sino conocimiento sobre espiritualidad, temas de sabiduría y todo esto. Y ese es tu nodo norte, es decir, es tu brújula hacia donde tú es tu camino evolutivo. ¿Sí? Y luego he visto la correspondencia de las flores y una me salía Cirato y la otra Agrimoni, que se han de tomar en primera dilución, en segunda dilución y... Pues yo la verdad es que últimamente prefiero tomarlas en primera dilución, pero bueno, prefiero tomar una. Antes era como mezclarlas, ¿no? Pero ahora me he dado cuenta gracias a Valentín, que me hizo una vez un preparado que ponía mitad y mitad y me notó que me hacía más efecto. Y luego yo he ido investigando y me he dado cuenta que directamente de la botellita, de la primera dilución, como me lo notaba más. Entonces, esto es una experiencia personal que cada uno tiene su sistema, pero bueno, que a mí me funciona muy bien. Y prefiero una y ir notando el trabajo, que no varias, que me va bien porque me armoniza, pero esta es como que lo noto más el cambio dentro de mí, ¿no? Entonces, bueno. En este caso dices que sería coger 50% y 50% en una botellita de Agrimoni y Cerato. Bueno, esto lo tendríamos que ver, ¿no? Pero sí, en principio sí, pero asegúrate del trabajo que quieres hacer. Vale. Si quieres poner las dos, bueno, también es buena idea, porque es una armonización entre uno y el otro. Sí. Correcto. Como una armonía, un equilibrio. Sí, está bien. Bueno, ya nos contarás la experiencia. Vale. ¿Y qué sería? ¿Una gota, por ejemplo? Nada más. Esto, claro, es que lo tenemos que ver, no. Vale. Pero una gota, lo que tú veas. O sea, si tú te lo quieres mirar o lo hablamos y tal, ya buscamos la fórmula ideal, ¿no? Perfecto, gracias, Silvia. A ti. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vale, bueno, pues vamos a compartir pantalla otra vez. Bueno, aquí os paso las fuentes que he consultado, que la otra vez no me acordé, que son los libros, el libro La sabiduría de los nodos lunares del maestro K.P. Parvati Kumar, que está la versión en inglés. Luego otro libro que he consultado es Astrología médica de Heinrich Dadd. Otro libro es Introducción a la astrología médica de Juan Estadella. Y otro libro es Astrología del nodo lunar de Bruno y Luis Huber. Y algunos apuntes que he encontrado por Google, y las imágenes las he encontrado en Pinterest, y la imagen del eje Piscis-Virgo de eventos astrológicos. Aquí tenéis las portadas de los libros, por si os interesa. Y bueno, para finalizar, pues dar las gracias al grupo BTT Tarragonas Humanas, porque esto es un trabajo grupal y sin la colaboración de todos los miembros no sería posible. Y aquí tenéis también los enlaces en Facebook de la BTT España y de la BTT Global. Y luego, por si alguien está interesado en seguir las actividades, también os mostramos la lista de WhatsApp de actividades
de BTT Tarragona a la que os podéis unir. Aquí tenemos el chat, para quien le interese, pues aquí lo tiene. Y nada, para finalizar, daros las gracias a todos y a todas por vuestra presencia, y que si no tampoco sería posible sin vuestra participación, y gracias también por vuestra participación activa y no tan activa, pero en presencia sí. Así que muchísimas gracias y bueno, acabamos con el Om Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti.